Y bueno, vamos con una sentencia que acaba de conocerse, ¿vale? La juez de lo mercantil del número 17 de Madrid le acaba de dar la razón a la Superliga, a la razón en definitiva a Florentino, porque efectivamente UEFA y FIFA han venido ocupando o llevando a cabo prácticas de abuso de poder, de dominio de mercado, que son completamente incompatibles con la libertad de mercado de la Unión Europea. Y precisamente por eso es por lo que hemos recibido esta muy buena noticia de la Superliga, porque ya sí que se levanten y se tienen que levantar forzosamente todas las medidas que se hubieran tomado contra la Superliga, que ya visteis cómo muchos empezaron a echar lógicamente y a recoger cable cuando se dieron cuenta de que efectivamente la cosa no iba a más y no daba para más. Y efectivamente Italia fue la antesala de lo que hoy se preveía como una sentencia de celebración. Por cierto que vamos a hablar de esto largo y tendido en el directo, así que os animo a que estéis por allí. Estaremos con Tomás González Martín, a ver si puedo llamar a alguien más para que esté con nosotros, porque puede ser una charla y debate bastante interesante, pero como digo, vamos a leer la sentencia, no entera lógicamente, sino los puntos más destacados, pero que sepáis que esto es una victoria total ya sí de la Superliga, porque la parcial en cierto modo fue de la Unión Europea, pero faltaba que esta magistrada se ratificara para cerrar el círculo completamente, así que ya vía libre total para la Superliga, ya tiene que haber fechas, tiene que haber equipos, tiene que haber de todos y va a ser una competición absolutamente brutal y bestial que todos vamos a ver. Así que bueno, pues yo me alegro muchísimo de que así sea. Lógicamente era algo en cierto modo que estábamos esperando, porque ya una vez que la propia Unión Europea o el Tribunal de Justicia Europeo lo había dado a entender y lo había hecho público, creo que es evidente que esto iba para adelante ya sin ningún tipo de remisión. Y bueno, pues ahora ya lo siguiente que queda, supongo que el Madrid hará un comunicado oficial o que poco a poco se irá sabiendo qué equipos, qué grupos, qué ligas, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, cuándo va a empezar, que es lo que más ganas tenemos de todo. Y como digo, el Madrid ha montado una plantilla para la Superliga, no para una liga española, ya os lo digo, así que Tebas tiene que estar que llora. Y para que veáis que en cierto modo la campaña que lanzó Al-Khelaifi contra Mbappé al final ha tenido sus frutos, fijaos este histórico del PSG y por supuesto también del Fútbol Club Barcelona, como es Emmanuel Petit, quien decía que yo mismo llevaría a Mbappé al aeropuerto a Madrid. Decía: estamos hartos del tema Mbappé, tiene que reconectarse, bajar un poco de la nube y tener cierta humildad como la que tenía al inicio de su carrera. Si pudiera llevarte yo mismo al aeropuerto de Madrid, lo haría. O sea, para que veáis el hartazgo que tienen muchos, ya no solo en Madrid, sino también en Francia con el tema de Kylian Mbappé, porque entienden que todo esto en los últimos años ha sido de perjuicio total al equipo, porque ha dejado una imagen, ha dejado un sendero de rumores, de especulaciones, de inestabilidad que no han ayudado para nada en el crecimiento del club. Y toda esta gente que es en definitiva históricos del club, históricos de la selección francesa, jugadores históricos de Francia, evidentemente han acabado muy cansados de algo que se ha convertido en un espectáculo que en realidad no iba a ningún sitio, ¿vale? Hay mucha gente que dice, pero si es que en lo que se ha convertido esto es en un auténtico descojone para todo el mundo, porque en definitiva no han dejado que sea un jugador que se haya convertido de manera natural en un objetivo del Real Madrid, sino que lo han convertido en un circo con tantos simes y diretes, y ahora se viene, ahora se va, ahora lo vendo, ahora no lo vendo, ahora un contrato, ahora un nuevo contrato, la madre metida por medio. Al final, claro, todo esto a gente que es del fútbol de toda la vida le chirría y le sienta mal. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay que verlo desde su posición también, que es lógicamente razonable y legítima, y que en definitiva te están dando a ver una visión que a lo mejor tú no tienes, que a lo mejor a nosotros ya nos hace mucha ilusión, pero es que los aficionados del Paris Saint-Germain, por lo menos Emmanuel Petit y muchos otros, están ya hasta arriba de Kylian Mbappé, quieren que se vaya para que el equipo vuelva a ser pues un equipo normal, como el de los 90, con todos aquellos jugadores que hicieron un buen papel también en Europa. Aquel, no recuerdo el nombre del entrenador que tenía bigote, sí me acuerdo, George Weah en la delantera, que eliminó el Real Madrid de la Copa de la UEFA, y yo creo que es lo que quieren, ¿vale? Volver precisamente a esos años. Al que desde luego ya os digo yo que no van a dejar entrar en Barcelona durante un tiempo es ni más ni menos que al hijo de la leyenda, al hijo de Johan Cruyff, Jordi Cruyff, que al final, aparte de haber sido directivo del Barça, lo cierto es que ayer tuvo unas declaraciones que creo que a mucha gente no le van a sentar nada bien, porque efectivamente Jordi Cruyff dijo ni más ni menos ayer que cuando eres aficionado del Barça, como que de alguna manera entiendes que lo del Real Madrid es suerte.
Pero cuando ya llevas tiempo viéndolo, entonces te das cuenta de que no es suerte, sino de que es algo que se trabajan, ¿vale? Con el Real Madrid, quizás cuando eres seguidor del Barça piensas que siempre tienen suerte, pero hay un momento en el que entiendes que no es suerte, es la calidad que tienen, que efectivamente, ¿vale? Que efectivamente nos damos todos cuenta de que el Real Madrid no es suerte lo que tiene, sino que trabaja mucho las cosas y lógicamente para los que no pueden, todo esto es suerte, como para aquellos que dicen que lo de Guardiola es el dinero y tal y cual, cuando la realidad no es exactamente así, sino que es mucho más compleja. Bueno, yo me alegro de que efectivamente una gran leyenda como Jordi Cruyff de alguna manera le pongo un punto de mesura a todo esto porque en definitiva es la realidad. O sea, tú puedes tener suerte una vez o dos, pero no siempre. O sea, es que el Real Madrid no tiene suerte siempre. Lo que pasa es que el Real Madrid tiene un estilo de juego, una manera de jugar, más una manera de jugar, una manera de entender la vida, una manera de entender el fútbol que ellos no pueden comprender o que muchos no pueden comprender. Pero eso no te anula como gran equipo, no te anula como futbolista, no te anula como socio de un club con una mentalidad muy concreta y determinada. Entonces, bueno, pues en este sentido yo personalmente me alegro mucho de que Jordi Cruyff haya puesto ese punto de mesura. Por eso celebro sus palabras, porque en definitiva son una realidad y cuando ellos vuelvan a estar lógicamente en la cúspide, si es que algún día vuelven, pues los reconoceremos sin ningún tipo de ambajes ni problemas, porque si hace mejor gestión, pues chico, ahí está, o sea, se acabó, ya no hay más historia con todo esto, con lo cual yo personalmente creo y pienso que efectivamente todo lo que pueda venir por aquí, honestamente creo que solo les puede hacer bien, si tienen esta línea de mesura, cuidado, si la pierden, no. Y ahora quiero, sin más dilación, que escuchéis esto porque son efectivamente lágrimas de J. Jordi, que hacía mucho, por cierto, que no contábamos y que estaba muy bien. Vamos a escucharlo. Yo voy al Camp Nou desde que mi madre me llevaba en su barriga, ¿vale? Y ahí Laporta yo no sabía ni quién era, ¿vale? Y yo voy al Camp Nou desde que tengo 1 año de vida, en brazos de mi abuelo. Y Laporta no sabía quién era yo, ¿eh? Así que no me digas que soy de Laporta, yo soy del Barça. Y si creo que el Laporta lo está haciendo bien, lo digo. Y el día que crea que lo haré mal, lo diré. Porque lo he hecho con todos, con Koeman, con Messi y el que se ponga por delante. Por delante está el Barça. Siempre, Cristóbal, así que no me digas a mí que soy del Laporta Fútbol Club. Seré del Laporta hasta el día que crea que lo hace bien. El día que lo haga mal, aquí yo, el primero a criticarlo, ¿eh? Pero ahora lo está haciendo bien. Acabas de decir que Laporta lo está haciendo bien. Sí, y te digo el porqué, y te digo el porqué. ¿Te lo explico? Que Laporta lo está haciendo bien. A mí no me lo diga, díselo a la cámara. Díselo a la cámara. A mí no, díselo a la cámara. Porque el club estaba como estaba. Porque a pesar de eso, el Barça ha ganado títulos. A pesar de eso, el Barça está fichando jugadores. A pesar de eso, ya podemos hacer la regla 1-1. Y a pesar de todo esto, vamos a tener el mejor estadio del mundo. ¿Sabes cuándo? De aquí 3 o 4 meses ya estaremos jugando ahí. Gracias a Laporta y a su directiva. Pues nada, ¿Puedo decir una cosa, Josep? ¿Puedo decir una cosa? Forever. ¿Puedo decir una cosa? Esto es un momento mágico. Sí, sí. Joder, chaval, vaya tela. O sea, nunca he pensado yo ver ni más ni menos que a Cristóbal Soria y a J. Jordi enfrentados por el tema de Laporta. O sea, es una cosa, bueno, por el tema del Barça, porque los dos son del Barça realmente. Y la verdad es que escucharles así, hostia, esto tiene que ser ya realmente mucha tela lo que tienen que llevar para adelante. Pero bueno, que ya sabéis, J. Jordi tampoco vamos a ver muchas explicaciones. Soria parece que no está tan encantado con Laporta. A J. Jordi le encanta, o por lo visto, o por lo menos, por lo que parece es que efectivamente le apoya a muerte por todo lo que ha hecho y ha dejado de hacer y todo este tipo de cosas. Y a mí la verdad es que me resulta llamativo que le apoye tanto, precisamente porque yo creo que le está pasando información. Estoy prácticamente convencido de que todas las últimas informaciones sobre Xavi vienen de Laporta porque le ha caído en gracia y punto y poco más. O sea, estoy prácticamente convencido de ello. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y luego hay cosas por ahí, como por ejemplo lo que dice Cortegana, que tiene más razón que un santo, y es que el Real Madrid marea un poco la perdiz con el tema de los fichajes, pero lo hace a propósito, ¿vale? Y ayer Mario Cortegana en The Athletic decía lo siguiente, que en un principio todo lo que declara, todo lo que saca el club al público al respecto de Lenny Yoro y Davis a través, lógicamente, de los periodistas de cámara, es la mitad verdad, la mitad estrategia. O sea, no es que mientan, pero sí de alguna manera no quieren que les peten los fichajes, no quieren que los fichajes se les vengan abajo y no quieren ningún tipo de interferencia que pueda precisamente molestar o poner problemas y pegas a los fichajes posteriormente, sino que el Real Madrid ya sabéis que quiere seguir o mantener la ley del silencio, quiere hacerlo todo por lo bajini, que eso es imposible, pero en cualquier caso lo que no quiere es que se vaya de Madrid y se convierta en un circo, hasta el punto de que Cortegana dice que el Real Madrid tiene ya a estos dos jugadores, no vamos a decir atados, pero prácticamente atados, prácticamente hechos, ¿vale? O sea, en el sentido de que no hay que preocuparse demasiado por ellos, no hay que preocuparse demasiado por cómo está la situación, porque todo lo que se va diciendo de pesimismo con Davis, de los 15 millones, de Lloro, de no sé qué, no es tanto la realidad como un poco de estrategia orquestada por el Real Madrid desde arriba hacia los medios de comunicación, que lógicamente no son para nada independientes. Entonces, en este sentido, yo espero y deseo que efectivamente
bueno, pues tengamos a los dos jugadores en el Real Madrid este mismo verano, que entiendo también el Real Madrid que trata de echar balones fuera, pero que en definitiva ya en estos días de la comunicación es muy difícil, muy complicado que al final se pueda escapar todo esto, y en definitiva lo que la gente quiere es esencialmente que le cuenten la verdad. Entonces, si Lenny Yoro y Alphonso Davies están cerca, ¿por qué no contarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no afirmarlo? ¿Y por qué no dar esa alegría y esa ilusión a la gente de que efectivamente estos dos jugadores están prácticamente hechos? Que yo no tengo sinceramente la menor de las dudas. Pero bueno, habrá que esperar. Esto ya depende un poco del gusto de la directiva, de cómo lo quiera hacer y presentar. Y una de las noticias que más pilló por sorpresa en el día de ayer fue la salida de Pep Guardiola del Manchester City, que dejará, según dicen los medios locales, el Manchester City en el año 2025. Bueno, esto es algo que Guardiola ya adelantó la semana pasada cuando ganó la Premier, diciendo que está más cerca que se vaya a que se quede. Que por cierto, un Manchester City que en mi opinión hizo el ridículo al perder frente al Manchester United por 1-2. No sé si es porque por compasión le han dejado al United ganar algo precisamente para que el año que viene pueda estar en Europa, pero lo cierto es que ha caído como un jarro de agua fría, como una bomba, la salida y la marcha de Pep Guardiola. Honestamente no sé a qué espera para marcharse ya, en el sentido de que yo creo que ya ha cumplido un ciclo en el City, teniendo en cuenta que ya ganó Champions por fin, que ha ganado no sé cuántas ligas, no sé cuántas Premiers y luego otros títulos y tal y cual, y que en definitiva pues ha montado un grupo que yo creo que va a pasar a la historia. Yo creo que es o ha dirigido al mejor Manchester City de todos los tiempos, ¿vale? Entonces en este sentido yo personalmente pensaba que a lo mejor se marchaba ya, pero no, dice que va a esperar un año más, o parece que va a esperar un año más para marcharse. Honestamente no sé qué tiene en la cabeza, quizá entrenar a una selección, otro club o lo que sea, pero el hecho de posponer su salida a mí me ha llamado la atención, porque creo que este hubiera sido un año idóneo, porque se hubiera ido por lo más alto, celebrando la Premier, lógicamente, no teniendo el éxito mismo o el mismo éxito que la Champions el año pasado, pero en cualquier caso ya después de tantos años habría sido, honestamente creo, una manera magnífica de cerrar toda una etapa en un City del que yo creo, o el que yo creo que ya tendrá un recuerdo Guardiola por todo lo alto, porque para ellos seguramente haya sido el mejor entrenador de la historia, más allá de toda la pasta que hayan metido y tal y cual. Pero bueno, hay clubes que también han metido mucha pasta y como veis han sido un auténtico desastre, y no tiene absolutamente nada que ver el tener dinero con manejarlo bien, ¿vale? Sí, tienes que tener dinero, pero también tienes que saber manejarlo bien, porque de otra manera no te alcanza, y evidentemente creo que no va a ningún sitio. Así que bueno, pues Guardiola fuera el año que viene. Por cierto que ayer se subía, o bueno, más que se subía, todavía no se subía, pero el sábado que viene, perdón, se subirá al avión un jugador que Ancelotti ha incluido en el último minuto. ¿Por qué? Pues porque resulta que les da suerte, según dicen algunos, y que funciona como un auténtico amuleto. Este jugador es Jeremy de León, y es un jugador que ha estado ya en las eliminatorias anteriores, porque como digo, dentro del Real Madrid lo consideran una suerte de amuleto, un chaval que da muy buena suerte, y además un chaval que juega tan absolutamente bien que por lo visto, bueno, ya ha estado de hecho en el primer equipo, ¿vale? Ya ha estado en el primer equipo entrenando con nosotros, siendo parte de la lista, y por supuesto dejando sus cualidades al descubierto delante de un Ancelotti que seguramente le aprecia, no solamente por la suerte que nos trae, sino porque además es un jugador muy completo. Es un jugador que ahora mismo está un poco al nivel de Nico Paz. Con Nico Paz parece que la cosa se ha venido el suflé un poco bajo, pero Nico Paz tiene pinta de que va a ser de lo más relevante del Real Madrid para la próxima década. Entonces, en este sentido, vamos a esperar un poco para ver si efectivamente despuntan y ya le suben al avión, pero como parte de la lista de convocados para poder jugar, y no tanto como un amuleto. Pero en un principio déjame que os diga que Jeremy de León tiene muy buena pinta, del aspecto es buenísimo, y que en principio podría ser un jugador que apuntara para el primer equipo del Real Madrid, a pesar de que es complicadísimo el tema de poder subir jugadores de la cantera por diferentes motivos. Hay algunos que dicen que no tienen nivel suficiente, otros que es mejor venderlos porque ha sido como una inversión. O sea que en definitiva hay muchas maneras de interpretarlo, ¿vale? Pero bueno, en este aspecto y en este sentido yo personalmente espero y deseo que efectivamente así sea, y espero y deseo que además Jeremy de León, bueno, pues sea un grandísimo jugador del Real Madrid, o si busca nuevos horizontes, nuevos equipos, pues que también le vaya muy bien donde sea. De momento está en el Real Madrid, viaja con nosotros a Wembley, nos dará suerte para ganar la 15ª, y seguramente ya en pretemporada también esté con nosotros haciendo el stage de verano, que por cierto todavía no sabemos dónde va a ser. Yo entiendo que será en Madrid, pero bueno, de momento esto está todavía por ver, ¿vale? Así que a esperar un poco.
Y como he comentado al principio, efectivamente lo de Mbappé está a 7 días de que sea realidad, porque hemos venido hablando de este tema pues como si quedara mes y medio, 2 meses todavía, cuando la realidad es otra completamente distinta. La realidad es que efectivamente ahora mismo, el Real Madrid está a 7 días de presentar a Kylian Mbappé. Y digo de presentar porque tal y como os he comentado al comienzo del programa, efectivamente parece que Al-Khelaifi habría dado luz verde a que Mbappé fuera presentado por el Real Madrid sin ningún tipo de objeción ni problema. Entonces, teniendo en cuenta que estamos a 27 de mayo, en 7 días, que puede ser 4 de junio, 3 de junio, 6 de junio, obviamente el Real Madrid tiene todo, absolutamente todo, para presentar al mejor jugador del mundo, que es Kylian Mbappé. Con lo cual, en 7 días, el drama de los últimos 7 años estará completamente resuelto, porque el Madrid tiene toda la intención de que sea antes de la Eurocopa. Y a veces no nos hacemos una idea de que ya está llegando y de que es la semana que viene, que el sábado tenemos una final de Champions para la 15ª y a partir del lunes tenemos fiesta con Mbappé. O sea, es que la semana que viene va a ser absolutamente brutal y fundamental en nuestra historia reciente. Así que yo me alegro mucho de que así sea. Ojalá que efectivamente sea en uno de estos días donde todos podamos ver que efectivamente pues al final Mbappé ha terminado siendo el jugador que todos pensamos que iba a ser, y en definitiva es el jugador que en mi opinión más tiene que ser, porque es el que va a marcar las diferencias en este Real Madrid. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente la cosa puede tirar para adelante, y en 7 días, la semana que viene, cuando se resuelva tema de contrato, tema de imagen, tema de presentación y tema de lo que sea, de dorsal y tal, yo creo que Mbappé va a ser presentado por el Real Madrid, porque al equipo blanco también le interesa ir quitándoselo ya encima, porque en definitiva es un jugador que, bueno, pues obviamente tiene todavía compromisos, Eurocopa, presentación, pretemporada, lo de los Juegos Olímpicos en principio no, pero también compromisos publicitarios. Es un jugador muy ocupado, ¿vale? Así que cuanto antes no lo quitemos de encima de la presentación, tanto mejor, y mejor para el madridismo. Y obviamente con la llegada de Mbappé hay un jugador que va a dar un paso atrás, y nunca mejor dicho. Ese jugador es Jude Bellingham. Para mucha gente es una mala noticia, pero yo, dejadme que os diga que os tengo que recordar que Bellingham no vino para marcar goles. Bellingham es un jugador que vino para estar en el centro del campo, y si bien es cierto que las circunstancias han hecho que destaque más de lo que debería por el tema de la finalización, por el tema del gol, por el número de goles que ha marcado, lo cierto es que el Real Madrid no le trajo para esto. El Real Madrid le trajo para estar en el centro del campo por detrás de Kylian Mbappé. Entonces, en este sentido, a pesar de que va a ser una conexión absolutamente brutal, que nada va a tener que hacer ningún rival contra el Real Madrid, lo cierto es que va a dar un paso atrás en su carrera, en el sentido de que su exposición pública va a reducirse, porque mayor protagonismo va a ir a las arcas de Mbappé, y eso es más que evidente, pero es que es algo de lo que Bellingham tampoco se tiene que preocupar, porque aparte de que es mucho más joven que Mbappé, lógicamente nosotros le vamos a dar la relevancia que se merece. Es verdad que lógicamente a lo mejor no vas a tener tanto impacto como si eres el que marca los goles, eso es evidente, pero yo creo que Bellingham también asumía y aceptaba ese papel cuando vino el Borussia Dortmund, que en definitiva es un jugador organizador, de cambios de orientación, que es un tipo que tiene salidas, que es un tipo que puede aportar mucho al centro del campo, pero que no es obviamente alguien que ahora se vaya a quedar en la oscuridad, pero sí que va a tener que reducir un buen puñado de protagonismo, porque por delante va a tener lógicamente a Kylian Mbappé y a Endrick, que en definitiva son jugadores que como delanteros, como marcadores de los goles, pues obviamente van a tener todo el protagonismo del mundo. Así que en este sentido yo personalmente creo que efectivamente la cosa va a pintar y va a ir por ahí, que efectivamente va a tener que dar un pequeño paso atrás en su carrera, pero que no necesariamente tiene que ser negativo, sino que ahora va a tener que destacar donde realmente él sabe jugar, que es en el centro del campo. Entonces, por otros motivos, pero claro, nunca va a ser lo mismo el que mete los goles que un Toni Kroos, por mucho que Toni Kroos haya sido una leyenda, pero nunca va a ser igual, ¿me entendéis? Así que nada, yo me alegro mucho de que así sea, porque es para lo que realmente se supone que vino, para organizar el centro del campo. Con el tema de Mastantuono, que muchos me habéis pedido una pequeña actualización, dejadme que os diga que Mastantuono es un jugador que quiere venir al Real Madrid, que el Real Madrid está negociando por él, y que la última noticia tenemos de Fabrizio Romano es precisamente que Florentino, el Real Madrid, exigen una rebaja en el precio del jugador. Sabéis que River quiere 45 millones de euros, pero sabéis que el Real Madrid no está dispuesto a pagar esa cantidad porque le parece desorbitante, es decir, no es una cantidad que se ajuste a una realidad, y el Madrid estaría incluso dispuesto a que el fichaje al final se chafara, precisamente porque si River no se baja del carro, el Real Madrid no se va a subir, y 45 millones de euros es un pastizal tremendo, y precisamente por eso no tiene pinta en absoluto de que Mastantuono finalmente pueda
convertirse en jugador del Real Madrid si mantienen el precio. Yo creo personalmente que a River le puede interesar más bien bajarle el precio, porque al final es un buen dinero para ellos, lógicamente, pero si deciden mantenerse en pie, Florentino no va a pagar semejante pastizal, porque en definitiva es un jugador que no va a venir ya. No es como Endrick, que bueno, era un año vista, tal y cual. No, ¿vale? No es así, en absoluto. Entonces, en un principio se queda la cosa por ahí, en un principio Mastantuono se quedaría todavía en River, por lo visto lo quieren dejar incluso fichándole 2 años por allí, pero lo que está claro es que Florentino no va a pagar 45 millones de este jugador, porque al final es tan absurdo como que está pagando casi más dinero por Mastantuono que por Davis, ¿me entendéis? O el mismo o parecido. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente la cosa va por el buen camino, y me encantaría tenerle, pero no creo que el Real Madrid se tenga que volver tampoco loco a la hora de ofrecer dinero. Entonces vamos a esperar un poco para ver qué pasa, pero creo sinceramente que el Real Madrid lo tiene más o menos encauzado, pero que River seguramente va a intentar sacarnos pasta, eso seguro. Entonces vamos a esperar para ver qué se cuece finalmente, y si efectivamente da su brazo a torcer, perfecto, porque Mastantuono sea un jugador grandísimo del Real Madrid, pero si no, pues nada, nosotros nuestro criterio, nuestra política, y no nos bajamos de ahí para nada en absoluto, pero para nada en absoluto. Y lógicamente, después de la despedida de Toni Kroos, hay que reactualizar toda la operación salida, porque ha dado pequeños giros y cambios. Vamos a empezar precisamente porque hay una ya consagrada, que es la del propio Toni Kroos, que ya sabemos que no jugará en el Real Madrid la temporada que viene y que ya se ha despedido, y todo este tipo de cosas. Luego, el siguiente afectado por la salida de Toni Kroos es obviamente Luka Modric, que a pesar de que parecía que no iba a continuar, ha dado un vuelco de la noche a la mañana y sí va a continuar en el Real Madrid, a pesar del recorte que va a haber en su salario. Pero en cualquier caso es positivo, porque el jugador lo que quería era quedarse a toda costa en el equipo, y que en principio y en definitiva el gran problema, que era el dinero, entre comillas gran problema, no ha sido obstáculo para que se quede, con lo cual Modric no saldrá y por el contrario se quedará. Ceballos ha sido ofrecido al Atlético de Madrid, al Betis, a todo el mundo, pero el problema es que nadie tiene dinero, o por lo menos nadie tiene el dinero suficiente que pide el Real Madrid para venderlo. Entonces, a partir de aquí, Ceballos tiene una situación de interrogante encima de la cabeza, porque no sabe nadie realmente si se va a marchar. En un principio no cuenta para el club, pero como Toni Kroos se ha ido y encima no hay nadie que ponga pasta, pues lo mismo se queda. Y luego el tema de Nacho, que es también una gran interrogante, precisamente porque Nacho en un principio se iba a ir a Estados Unidos, pero ahora está todo el mundo dando la vuelta como diciendo, cuidado, que a lo mejor Nacho no se va, que se puede quedar, que no sé qué y tal y cual. Así que vamos a ver qué pasa con Nacho. Yo personalmente creía, y casi estoy seguro de que se iba a marchar, pero a lo mejor no ocurre. Y a lo mejor lo que vemos es a Nacho quedándose en el Real Madrid. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo personalmente me da igual si se quiere marchar, perfecto, si no, perfecto también, pero lógicamente tiene que darlo a conocer el Real Madrid pronto, y me sorprendió que efectivamente Kroos se despidiera y él no, si efectivamente lo tenía tan claro, con lo cual parece que su situación no está nada clara, y de momento vamos a tener que esperar, ¿vale? O sea que por Nacho de momento nadie diga nada, porque no se sabe absolutamente nada, ¿vale? Absolutamente nada, ni si se queda, ni si se va, ni nada parecido. Luego, otra de las cosas que más me ha emocionado leer estos días es saber que Kylian Mbappé ya está en contacto con jugadores del vestuario, a los que ha preguntado diferentes cosas acerca de la vida en la ciudad, la vida en Madrid, dónde es mejor vivir, qué hacer, qué planes, qué bares, qué restaurantes, qué zona de ocio. Todo este tipo de detalles, por lo visto, ya lo está preguntando Kylian Mbappé al vestuario del Real Madrid. Ya se lo están diciendo, por cierto, los jugadores del Real Madrid, que sabéis que están muy cooperativos con el tema del fichaje. Y bueno, pues en este sentido creo que nos alegra mucho precisamente saber que el buen rollo entre el vestuario madridista o en el vestuario madridista va a continuar, ¿vale? O sea, para todos aquellos que van diciendo por ahí que no, que va a ser un desastre, que ya verás tú, que no sé qué, que tal y cual, bueno, pues que sepáis que efectivamente Mbappé va a entrar con muy buen pie en el vestuario del Real Madrid, porque de hecho ya está granjeando una enorme amistad con la gran mayoría de los jugadores del equipo, porque en definitiva él sabe perfectamente lo que se cuece y cómo se cuece, y no tiene que saber ni esperar a llegar a Madrid precisamente para ser consciente de que tiene que tener buena relación con sus compañeros. Entonces, una vez que solvente todo ese tipo de dudas, todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de preguntas, lo bueno que quedará es una magnífica amistad que en mi opinión va a ser compartida por Bellingham, por Vinicius, por Mbappé, porque ellos se van a saber el
el trío clave atacante para este nuevo equipo del Real Madrid, que lógicamente tiene que hacer las delicias de todo el mundo. Así que para todos aquellos escépticos que no se lo creían, que no lo pensaban, sí, efectivamente Kylian Mbappé ya está en contacto con los jugadores del Real Madrid y va adelantando trabajo porque ya sabe la manera de trabajar, cómo se dará, quién se dará, lo que pasará y absolutamente todo, y lo que nos beneficiará, además que lógicamente no es moco de pavo. Así que yo de verdad que me alegro muchísimo efectivamente de que Kylian Mbappé sea nuevo jugador del Real Madrid, porque además ya está trabajando para caer de pie en el vestuario, y esto creo que lo sabemos todos y no es ninguna exageración. Así que bueno, pues a partir de ahí me alegro muchísimo de que el jugador nos haya elegido finalmente y de que venga a jugar con nosotros. A decir por los últimos rumores que han aparecido con el tema de las fechas de Kylian Mbappé, de nuevo, precisamente porque ayer Mario Cortegana y otros medios volvían a decir que efectivamente en un principio para el tema de Mbappé la cosa ya no solo está hecha, sino que está prácticamente decidida a nivel de fechas, porque parece que efectivamente el encuentro, ¿os acordáis que hubo entre Florentino y gente del PSG en el evento de la FIFA la semana pasada? Pues bien, la pinta, el aspecto que da todo esto es de que el PSG ha terminado cediendo, lo que significa que el Real Madrid va a poder contar con Kylian Mbappé, va a poder contar con su jugador estrella para una presentación antes de la Eurocopa, que sería para unas fechas pues del estilo de 3 de junio, 4 de junio, 7 de junio o algo parecido, porque el 8 de junio hay concierto en el Bernabéu, el 1 de junio es el sábado, que es la final, porque aquí estamos hablando todo el rato como cuando la presentación de Mbappé como si fuera dentro de un mes y realmente es que es dentro de una semana, ¿vale? O sea, nadie lo puede imaginar así, pero es que es dentro de una semana cuando Mbappé va a ser parte del Real Madrid. Entonces, en este sentido, parece que al que la IFI o sus enviados o quien fueran, parece que le habrían dado luz verde a Florentino y parece que la reunión habría ido por el buen camino en el sentido de que el Paris Saint-Germain ha entendido que ya no tiene nada que ganar, que no es una batalla en la que siquiera tenga que pelear y que en definitiva no van a ganar mucho más puteando al Real Madrid, puteando al jugador en el sentido de decirle no, pues ahora te vamos a retrasar la presentación hasta julio. No van a ganar nada y se conoce que lo han entendido, y precisamente por eso es por lo que en la reunión del otro día se dice, por lo visto se comenta, que efectivamente salió todo bien con los emisarios o las palabras que cruzaran entre Florentino y los emisarios del Paris Saint-Germain, con lo cual el Real Madrid ya prácticamente puede dar por hecho y descontado que Kylian Mbappé va a ser presentado en las fechas que hemos comentado, lo cual obviamente a mí me llena de orgullo y de satisfacción. Eso por un lado, pero es que además a quien sí que no prestó nada de atención fue a Macron, que fue con su gaita, lógicamente, de intentar que Mbappé vaya a los Juegos Olímpicos, y por ahí sí que no va a pasar Florentino, ya os lo digo yo. Ahora queda ver si el escollo de la Federación Francesa es salvable en el sentido de que la Federación Francesa no tenga tampoco nada que ver en la presentación de Mbappé, es decir, que lo puedan retrasar, que lo puedan demorar, que tengan fuerza para jorobar. Yo personalmente creo que no, y además no iría en la línea de lo que ha hecho el PSG, con lo cual dices tú, si al club, al PSG realmente no le importa, entonces ¿a qué viene la Federación Francesa a intentar boicotear algo que es realmente inevitable? Porque en definitiva también es pegarse un tiro en el pie ellos mismos. Si os fijáis bien, cada rueda de prensa para la Federación Francesa va a ser un dolor en el culo, precisamente porque le van a estar preguntando a Mbappé por el Real Madrid día sí día también, y es lo que no quiere, pero es que la Federación tampoco durante la Eurocopa. Entonces yo creo que más vale pensarlo un par de veces y decir, oye, mira, que a lo mejor no es interesante tener a Kylian Mbappé todavía vinculado al Paris Saint-Germain, y mejor que se desvincule antes, porque si no, Francia va a ser una excusa para llegarle a Mbappé y preguntarle movidas, ¿me entendéis? Así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Vamos a ver cuál es la decisión final que se toma con todo esto. Yo creo que lo más sensato, lo más juicioso, lo más comedido, moderado, como queréis llamarlo, es probablemente que nos dejen presentar a Mbappé para cuando queremos presentarle, y a partir de ahí yo creo que no debería haber ya ningún problema, ¿vale? Sinceramente creo que el Real Madrid lo podría llevar todo de una manera mucho más somera, de una manera mucho más tranquila, la Federación Francesa también, y puesto que ya hemos recibido más o menos, o de alguna manera por decirlo así, la luz verde del PSG, no entiendo que viniera otra institución a perjudicar, a crear problemas para la presentación del jugador, ¿vale? Así que nada, nos vamos al siguiente tema, que es también bastante interesante, y es ni más ni menos que el nombre de Arda Güler. En los últimos partidos sabéis que Arda Güler fue titular, y además de ser titular es que marcó muchos goles y de una categoría absolutamente top.
¿Qué ocurre? Que muchos madridistas, o a muchos madridistas se os ha ocurrido preguntarme a mí si efectivamente Arda Güler es un jugador que podría llegar a estar en la final. Algo con lo que se está especulando. ¿Por qué? Porque en el partido Real Madrid-Betis sale el 11 de Wembley, no sale Arda Güler y no hay goles. Y mucha gente está empezando a temer que precisamente Güler sea sinónimo de goles y que por tanto Güler podría entrar en el 11 titular del Real Madrid para Wembley. Y además Carlo Ancelotti dijo que iba a haber cambios. ¿Puede ser Arda Güler uno de esos cambios? ¿Puede ser uno de esos jugadores que den la sorpresa en el 11 inicial precisamente para jugar con el Borussia Dortmund? Perfectamente, pero creo, y esta es mi opinión, que no va a ser. Conociendo un poco a Carlo Ancelotti, honestamente, no creo que en el último partido del año y más importante, que es el de la final de Champions, a Carlo Ancelotti se le vaya a ocurrir ahora mismo agarrar y poner titular a Güler. Daos cuenta de que sería un movimiento tan absolutamente arriesgado que un entrenador italiano del estilo Ancelotti no va a tomar jamás esos riesgos. Entonces, aun a pesar de que yo creo que Güler podría funcionar muy bien, honestamente os diría que creo que Carlo Ancelotti va a tirar del manual del viejo entrenador italiano para poner a Rodrigo, Bellingham y Vinicius, y que ese va a ser el tridente de ataque del Real Madrid y sin ninguna duda. Entonces, puede que mucha gente o a mucha gente esto no le guste o no le cuadre o no pensaba que fuera o entienda que debería ser Arda Güler el que debería estar ahí, pero honestamente lo veo difícil, ¿vale? Porque como digo, conociendo un poco a Carlo Ancelotti, todavía si fuera David Ancelotti, os puedo comprar que quizá a lo mejor pudiera dar la sorpresa. Pero honestamente lo veo difícil, ¿vale? Lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque Carlo Ancelotti no es una persona de riesgos. Otra cosa diferente es que a lo mejor lo sacara como revulsivo. Eso no os digo que no. Pero ya tanto como decir, ¿vale? Ya tanto como decir, ¿va a ser Güler titular? Para mí son palabras mayores, ¿vale? Y no va a ser titular. A pesar de que creo que es un jugador que podría dar la sorpresa, a pesar de que creo que es un jugador que podría aportar mucho, a pesar de que creo que es un jugador que realmente llevaría mucho peligro al extremo derecho porque todos saben que es sinónimo de gol, a pesar de que creo que tiene un guante en la bota y a pesar de que creo de que efectivamente le va a quitar el puesto a Rodrigo, honestamente os digo que en la final no va, bajo mi punto de vista, a ser titular conociendo bien a Ancelotti, ¿vale? Me puedo equivocar, pero honestamente tendrían que pasar muchas cosas para que efectivamente Arda Güler se alzara con la titularidad en Wembley. Lo veo realmente complicado, así que es cuestión de esperar. Y luego vamos ya con la tercera... No la tercera noticia, sino el tercer debate, ¿vale? Porque esta me la habéis propuesto también, me habéis preguntado qué opino al respecto y yo lógicamente claro que tengo mi opinión y que me encantaría, pero creo que tampoco va a pasar. Veréis, muchos de vosotros me habéis preguntado por mensajes, por Instagram, por aquí, por Twitch y tal, que si efectivamente Endrick podría ser presentado junto con Mbappé para darle más emoción y ahorrar días por el tema de la dificultad del calendario. Mirad, a pesar de que no hay una vista más emocionante que la de ver a Endrick y a Mbappé juntos, honestamente creo que el Real Madrid quiere separar caminos. ¿Por qué? Número uno, por una razón futbolística, porque a pesar de que mucha gente lo piense, no están todavía al mismo nivel, y creo que esta es bastante obvia. Número 2, por una razón de calendario, pero número 3, sobre todo, por una razón de marca. Daos cuenta de que ambos dos representan a marcas diferentes, y que por tanto tanto Endrick como Mbappé tienen intereses opuestos, y que por tanto el Real Madrid sabe perfectamente que tiene que darle un protagonismo único a cada jugador, y por supuesto acorde a su medida futbolística, la que tienen actualmente. Evidentemente Mbappé es el jugador más buscado del planeta o uno de los más buscados del planeta a nivel de redes sociales y Endrick todavía no, ¿vale? Endrick acaba de pasar la barrera de los 10 millones de seguidores y Mbappé no sé si va por los 100 millones o parecido, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver si efectivamente el jugador a lo mejor tiene la posibilidad de tener un gran evento, que estoy seguro que sí, pero que se haya juntos, yo personalmente creo que esto, a ver, a mí me emocionaría también, me encantaría también, pero honestamente creo que no va a ser, ¿vale? No va a ser. Entonces a partir de ahí yo sinceramente creo que Endrick va a tener su momento de gloria, que va a vivir su minuto de gloria, pero no va a ser junto con Mbappé. Mbappé tiene que ir por su camino, tiene que ir solo, ¿vale? Porque es una empresa hecha persona. Y por este y muchos otros motivos Mbappé tiene que tener su día para él. Y porque es un fichaje que de la manera que se ha gestado no puede ir compartido por nadie más. Por nadie más. ¿Entendéis? Así que bueno, pues a partir de aquí que cada uno lo vea como quiera, pero yo personalmente creo que no van a ir juntos ni de la mano en una hipotética presentación juntos. Me parecería algo absolutamente asombroso, ¿vale? Asombroso, no creo que se dé.
¿Qué tal, queridos amigos? Volvemos ahora sí una semana más ya con los directos, con la programación normal. Voy a estar yo con vosotros. Hoy estará además también Tomás González Martín y creo que algún otro invitado que tengo que confirmar. Y bueno, lógicamente con tal de amenizar vuestra sobremesa, que como sabéis, para mí es todo un placer y la verdad es que ha sido muy duro toda esta semana que no he podido estar con vosotros, pero bueno, Cristian lo ha hecho muy bien, hemos tratado de traer a los mismos invitados de normalmente, precisamente para que no notaréis tanto la diferencia, para que de alguna manera estuvierais bien acompañados, con buena información, todo este tipo de cosas, así que quiero agradecer lógicamente y de manera pública tanto a Cristian como a todos los colaboradores que han estado por ahí intentando hacer la semana pues más amena. No lo ha sido tanto para mí porque me hubiera gustado estar con vosotros, teniendo en cuenta que había un montón de cosas que comentar, que me hubiera gustado de verdad comentar con vosotros, pero bueno, en cualquier caso esta semana, ya que es la previa de la Champions, justo antes vamos a intentar lógicamente hablar de los temas que más interesan, del 11 titular, de cuándo será la presentación de Mbappé, de qué ocurre si gana el Madrid la Champions, del Bernabéu, de las movidas que están habiendo precisamente con el tema de vecinos, que yo creo honestamente, y dejadme que me pare aquí un momento para dedicar unos minutos a este tema, porque es más grave de lo que mucha gente piensa. Veréis, yo este tema no lo sé cómo lo van a tratar otros youtubers, ¿vale? Yo no sé si se van a posicionar aquí o allí o lo que queráis, pero yo personalmente, con todo el cariño y el amor al Real Madrid, por supuesto, sí que no quiero tampoco simplificar o trivializar o frivolizar con este tema, porque en definitiva la otra parte, la parte afectada, la parte de los vecinos, la parte de la gente que se está quejando por la serie de daños colaterales que de alguna manera están sufriendo por parte de los eventos del Bernabéu, yo creo que lo que menos podemos hacer es caricaturizarlos, reírnos de ellos, insultarles, o sea, creo que es un error, porque en definitiva dice muy poco de nuestro equipo como institución y porque en definitiva yo personalmente creo que Florentino Pérez sabe perfectamente quién se mueve detrás de esa plataforma, que no es necesariamente alguien organizado o de algún partido político o alguien que le tenga manía a Florentino, puede ser simplemente, hombre, puede haber siempre alguien que lógicamente le tenga algún tipo de inquina, pero también es verdad que es un barrio que, como digo, fue construido posteriormente al Santiago Bernabéu, todos de acuerdo en eso, pero lo cierto es que, claro, ellos cuando construyen las viviendas, cuando la gente compra esas viviendas, las compra en torno a un campo de fútbol que va a celebrar 1 o 2 partidos a lo sumo a la semana. Un par de partidos de fútbol se acabó, pero no conciertos, macroconciertos, eventos y organizaciones y multitudinarias reuniones de todo tipo prácticamente todos los días o muy habitualmente, ¿vale? Entonces, yo personalmente lo que voy a hacer es tratar este tema de la manera más seria y responsable posible, precisamente porque lo primero es que hay personas, lógicamente, detrás de esta plataforma de afectados, de las que uno yo creo que no debe reírse, porque más allá de que se hayan revalorizado sus viviendas, de que lógicamente ahora tengan una situación más a ojos del madridismo privilegiada porque las casas donde van, los pisos donde valen mucho más dinero, lo cierto es que no necesariamente ellos se quieren ir de allí o utilizar su apartamento para hacer dinero, no todos ellos, a lo mejor algunos sí, pero otros no. Entonces muchos de ellos se querrán quedar y lógicamente cuando tienes un local al lado o un lugar al lado que te puede causar una serie de molestias, pues obviamente creo que tienen todo el derecho a quejarse también, exactamente igual, ¿vale? Pero lógicamente a mí me duele porque como madridista y con la ilusión que me hacía ver el Bernabéu a tope, con Taylor Swift, con la NFL, con la NBA, que ahora la idea de que todo esto pueda tener que ser paralizado, ¿vale? Y no estoy exagerando, pueda tener que ser paralizado porque no han tenido en cuenta el informe de impacto medioambiental, como ha ocurrido con el tema del parking, pues obviamente a mí me aterra, ¿vale? Y aquí voy a entrar en materia. El tema del parking podría ser ni más ni menos que la antesala. Como sabéis, os pongo un poco en situación, al Real Madrid la justicia le ha paralizado la construcción de los 2 parkings precisamente porque, según los vecinos, no habían tenido en cuenta de manera realista el informe de impacto medioambiental, entre otras cosas, y ahora la justicia les ha dado la razón y han detenido las obras, número 1. Pero número 2, si efectivamente esta plataforma de vecinos está tan bien asesorada como parece, cuidado porque el Madrid podría tener que parar todo tipo de eventos. Hay mucho triunfalismo dentro de todo lo que es Real Madrid, creación de contenido y youtubers y todo esto diciendo que el Madrid lo tenía todo pensado. Parece que sí que es cierto que el Real Madrid hizo modificaciones en el estadio para intentar molestar lo menos posible a los vecinos por el tema del ruido, pero claro,
es incontrolable el hecho de que en un evento o un concierto miles de personas se agolpen en el estadio, la manera de salir, la manera de entrar, los servicios de limpieza, todo eso es prácticamente imposible de controlar. Entonces ahí es hacia donde van los vecinos. Y dejadme que os diga que en este artículo del Confidencial que sacaron precisamente en el día de ayer, dejan muy bien a entender que los vecinos del Bernabéu no son 4 pelagatos, o sea, son directivos, ingenieros, abogados, juristas, gente que sabe perfectamente de lo que va la situación y el tema. Y lógicamente, por eso he puesto que hemos pinchado en hueso, porque no es algo que tú puedas escamotear, pasar por encima, obviarlo, no es algo así, sino más bien todo lo contrario. Es un asunto que ni más ni menos te da y te deja entender que esta gente sabe lo que hace, que si han conseguido esta sentencia de la justicia es porque se saben mover bien, y a pesar de que Florentino sea un magnífico empresario, tampoco es invencible ni es imbatible, y en un momento dado pues el hombre, a ver, con toda su buena intención y su buena fin de hacer un grandísimo estadio, pues a lo mejor, claro, ha podido de manera no deliberada evidentemente, ha podido no tener en cuenta determinadas cosas que ahora le pueden pasar factura. Entonces no se trata de ir con triunfalismos, tampoco se trata de pedir perdón. Yo creo que Florentino ha hecho lo que tenía que hacer, yo creo que es para bien, o sea, yo creo que le viene bien al Real Madrid, incluso le viene bien a la ciudad en general, pero claro, el tema del impacto ambiental es un rollo muy, muy complicado, porque en definitiva tienes de vecinos a gente que conoce muy bien el área, ¿vale? Pero no solo el área de vivir, sino la gente que vive allí son gente de muchos estudios, gente de, como digo, de la judicatura, gente que son abogados, gente que son notarios, que son ingenieros, que seguramente tienen contactos además también. Entonces, de alguna manera, ellos saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Así que muy probablemente vamos a enfrentar una serie de turbulencias que veremos a ver cómo salen y por dónde salen. Por eso yo personalmente creo que voy a ser el único que no me voy a posicionar ni mucho menos en contra del Real Madrid, pero sí quiero tratar el tema con total naturalidad y normalidad, ¿vale? Esperando que se llegue a un acuerdo, esperando que el Real Madrid pues haga algún movimiento de algún tipo para con los vecinos, para con el vecindario. Creo que ya os lo comenté, o lo mencioné un día hablando con un invitado, os decía, el Manchester City cuando llegó a la ciudad, Abu Dhabi cuando llegó a la ciudad, cuando compra el Manchester City, lo primero que hizo fue mandar casa por casa a emisarios del City, hablando con los vecinos para ganarse a toda la comunidad y a todo el barrio, haciendo todo tipo de obras para la comunidad, de manera que la gente empezara a enlazar bien con la llegada de los nuevos tipos en la ciudad. ¿Me entendéis? Entonces, precisamente por eso quizá al Real Madrid le habría venido bien, no sé si lo ha hecho o no, pero al Real Madrid le habría venido bien tener un tipo de trabajo para con la comunidad que hubiera ayudado precisamente a esto, a que toda la transición hacia el nuevo Bernabéu fuera de una manera mucho más suave. Imaginaos, por ejemplo, es un hipotético caso en el que el Real Madrid le hubiera ofrecido yo que sé, comprarle contraventanas o pagarle todas las contraventanas a todos los vecinos que se pudieran haber afectados por el ruido, para intentar impactar un poco menos o intentar tener un detalle, o por lo menos que vean que hay intencionalidad para con la comunidad. Es decir, que no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿me entendéis? Yo llego, planto aquí mi Bernabéu, ¡pum!, se acabó. Es como si yo cedo mi casa dentro de una comunidad de vecinos para todo tipo de eventos sociales y fiestas. Hombre, es mi casa, lógicamente, pero hay un límite para con los vecinos y el bienestar y el descanso de los vecinos, ¿me entendéis? Entonces, por eso digo que es un problema delicado, complejo, del que seguramente vamos a oír bastante largo y tendido. Así que bueno, será cuestión de esperar, será cuestión de ver a ver, será cuestión de que seguramente el gabinete jurídico del Real Madrid se mueva para ver qué se puede conseguir y a partir de ahí pues ver qué pasa. Pero ya digo que cuidado, que esto es un tema, con el tema de los vecinos, que no deberíamos ni minusvalorar, ni menospreciar, ni mirar para otro lado, ni salir con triunfalismos, porque como digo, lo mismo nos mete en otro bofetón como el del parking y lógicamente puede ser un problema, ¿vale? Así que vamos a esperar ahí un poco para ver qué pasa. Ojalá que vaya todo bien y que se pueda llegar a un acuerdo con los vecinos y que todo vaya y marche bien y lógicamente podamos ver al Santiago Bernabéu engalanado como nos gustaría, con sus conciertos, con sus eventos y con su todo. Ahora vamos a esperar a ver qué pasa.